Quiero recordarles que esta hermosa charla es dentro del marco de nuestro proyecto de investigación Despatriarcar la Mirada y que estamos abiertas a recibir todo tipo de materiales, lo que se le ocurra. Vamos a tener próximamente nuestra web para aportar a este gran proyecto de investigación. Este año empezamos a trabajar con la temática de Despatriarcar la Mirada, entendiendo que la fotografía es un lenguaje que no está aislado de ninguna instancia estética ni política tampoco. No enseñamos fotografía como una fórmula, sino intentamos que haya como un deseo de cómo puedo reinterpretar en una imagen este dramatismo o esta situación, o cómo puedo crear cierta atmósfera visual a partir de cierta historia o cierto guión. Este era el equipo de rodaje, en las antípodas de Hollywood le podemos poner. Esta era la directora, esta soy yo. En el verano tuve asistente, que era un amigo, que es director de fotografía también. Y este era el novio de la directora, que también en el verano nos fue a ayudar en algunos días. Después la gente se fue yendo y en esos momentos a veces éramos 4, a veces éramos 3. A veces éramos 6, siempre más perros que equipos, más perros que personas, pues los perros eran bastante del equipo. A veces éramos 6, a veces éramos 3, sí, bueno, menos de 3 no, porque estaba Verónica, Laura, que era la directora, y yo. Ese era el equipo más reducido de todos. Después a veces había más gente, colaboraron hombres, no es que era una película de mujeres solamente, no es que teníamos una regla que solo trabajábamos mujeres. Hubo asistentes de producción o asistentes de dirección que nos dieron a dar una mano. El montajista es un varón, no tiene que ver con el género, con el sexo de ser varón o mujer, sino con esto de que era una experiencia que no nos propusimos exactamente, salvo estas cosas que estoy diciendo del principio, que no había guión, que iba a ser esto de las estaciones y esas cosas, y que era una película para ser contada por mujeres. Eso sí sabíamos, pero después fue bastante eso, atravesar una experiencia, y en el medio nos dimos cuenta de todo esto que nos pasó, que es esta película. El ideador de esto, también uno de los ideadores junto con Verónica Ginás, que es la actriz y directora, fue Mariano Ginás. De hecho, la idea original es de ellos dos, que son hermanos, y nosotros habíamos trabajado antes con Mariano en una de sus películas y nos conocemos desde hace mucho y trabajamos juntos. Laura, la otra directora, es su socia en su productora. Entonces él como que nos juntó un asado un día y nos dijo: esta película la tienen que hacer ustedes. Como nos dio como medio así la bendición. Y bueno, y así fue. Él dejó el lugar porque no, a ellas, a nosotras. Hay algo que me parece bastante interesante en esto de desde dónde filmar una película. Que en realidad uno a veces eso se lo puede preguntar antes, pero hasta que no la filmás es una respuesta que yo por lo menos nunca me la pude contestar antes de filmar una película. Recién después. La puedes contestar o la puedes pensar o la puedes atravesar. En general, cuando te pones a hacer una película es una experiencia que te atraviesa. Si no te atraviesa, que puede pasar también, no se desilusionen si no es que no los atraviesa, porque hay muchos trabajos que son, por ahí es un trabajo de ir y hacer tu trabajo y está bien, te puede no atravesar la película. Es más, es mejor, porque si no, no puedes hacer, no sé, tenés que hacer solo una película por año porque te dejas de cama. Pero esta es una de las películas que bueno, que te atraviesan. Yo, de hecho, después de esta película me quedé con uno de esos perros, ponele. Y ahora eso me cambió la vida. Y Laura no se quedó con ningún perro de él. De hecho, a veces se la doy para que la cuide y no le gusta nada a los perros.
Bueno, para construir el lenguaje de la película, de una película, de esta en particular, bueno, están todo, bueno, desde dónde se pone la cámara, los movimientos de cámara que hacen al lenguaje de la película. Había algo, eso que uno va encontrando, había algo que a mí me pasaba, que era siempre, no sé si vieron el perro blanco, que ese era Cepillo, y Cepillo siempre se perdía, salíamos a caminar y Cepillo siempre hacía lo que él quería y después aparecía corriendo. Yo ya tenía como una especie de reloj interno que hasta que no apareciera Cepillo mi plano no terminaba. Como que eso era una de las cosas, una pauta que me daba para bancar el plano. Después, bueno, desde el vestuario, ahora lo van a ver, cada estación hay un solo vestuario, que eso es bastante fuerte y hace la imagen del personaje. Y tenía que ver también con esto de no saber ella quién es, de dónde viene, no importaba tanto esta mujer, por qué vive ahí, qué es lo que hace, es una historia de verdad, es una historia de mentira, es una fábula, no sé. Y en la construcción de ese personaje, el vestuario es como muy fuerte. Después, visualmente también, el plano anterior que vimos, el último, los dos últimos son de lluvia. El primero es de lluvia real, que filmamos bajo la lluvia, y el segundo es una lluvia hecha con una manguera. Que también, por ahí tengo algunas cosas del back que podemos, que les puedo compartir. Pero bueno, todo esto es para decirle que todo eso hacía al lenguaje que encontramos para contar esta película, que era de vital importancia. Todo, era como los tiempos, la luz, esto de respetar, teníamos muy claro que queríamos respetar, no está al 100% respetado, pero sí queríamos respetar que el verano se filmara en verano, el otoño se filmara en otoño, y sí, a veces intentamos respetar algunas horas que proponía. No siempre se pudo hacer eso, pero en lo posible sí, que tenía que ver con esto de ponerse algunas reglas, por así decirlo, para poder contar la historia. Teniendo en cuenta que la película no tiene prácticamente diálogos, entonces a nosotras cuando la elegimos nos pareció algo maravilloso, que estaba absolutamente, una película que estaba contada por la fotografía, por lo que se estaba mostrando. Entonces ahí te quería preguntar, más allá del personaje, que lo que es ella, ¿no? Que es como ella es un gran personaje en sí mismo y el personaje que construye. Algo en relación a, si bien por ahí no tenían tanto plan, a este encuentro, a este lugar, de esta locación, porque me parece que si bien también los perros cuentan, hay algo del lugar que ayuda y acompaña un montón, ¿no? Sí. Y bueno, también la hora del día, todo eso, pero digo, las Sí. estaciones. Sí, el lugar es vital, por eso antes decía que está filmada en La Reja, la película, está filmada mucho en la casa de Verónica, de hecho la casa de ella, donde está al final del plano que vimos recién, es en la casa de ella, donde Laura construyó esa casa, para tener cierto control de eso. Los perros son los perros de ella, todos juntados de la calle, pero son perros de ella. Y el lugar daba mucho, justo donde vive, termina justo como la cuadrilla de la ciudad, termina ahí, de quintas que hay ahí, termina y empieza como el campo. Estás en una cuadra y de repente hay una calle de tierra y ves pasar ganado, vacas, ovejas. En una oportunidad uno de los perros, que era bastante salvaje, se nos fue corriendo, se nos escapó y se comió una oveja, ponele. Como que esas cosas pasaban y éramos 3 mujeres en el medio ahí,
Y bueno, mientras que un perro se comió una oveja, Verónica salió corriendo, así vestida, así sale corriendo, intenta parar al perro. El señor, obviamente, el dueño de las ovejas, estaba muy enojado. Y entonces Laura se queda con los otros perros y yo mientras me quedaba filmando otras cosas que pasaban alrededor, no podía hacer mucho más. Entonces también se daba esta asociación insólita de mujeres en esta locación haciendo una película. Había algo de bastante libertad que se respiraba y que tiene que ver, la manera en que se filma una película tiene mucho que ver con la película, con lo que la película habla. Y bueno, y se respiraba eso que decías antes de cierto salvajismo o cierta incivilización, estaba presente en la manera en que filmábamos también. Y el lugar básicamente nos daba, era el mundo que estábamos filmando. Entonces, sí, era un personaje más, de hecho. Sí. Y en relación a las decisiones estéticas de dónde poner la cámara, la iluminación, o sea, vos tenías estudiados los espacios, hubo una decisión cuando construyeron ese lugar donde vivía ella, de cómo le incidía la luz natural, no sé. Sí, hicimos unos scouting previos en el verano antes de filmar, donde fuimos a ver algunos lugares, pero eso, en verano algunos lugares salimos a pasear con los perros, pero también los perros tenían su propio sistema y si bien son de Verónica y viven con ella en su casa, tampoco es que salían tanto a caminar y así. Entonces tuvimos todo un proceso de, o ella con los perros, nosotros yendo a filmar a los perros. Y sí, un poco de eso hubo una preparación, pero no tan exhaustiva como lo que íbamos a necesitar después, en realidad, el transcurso de 2 años casi. Y con respecto a la casa, sí, de hecho, ¿quieres contarlo vos? Laura ahora va a contar cómo hizo la casa, pero había algo que sí habíamos charlado, es que era que me diera la posibilidad de tener techos translúcidos para poder, con chapa translúcida o que ella iba a ver la forma de hacerlo, de poder controlar la luz de alguna manera. Y bueno, porque no teníamos luces, entonces usar la luz natural de esa manera. Entonces sí, fue vital charlar esas cosas antes de filmar la película. ¿Querés contar algo? No necesita micrófono. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé en qué. Ella es Laura Galiferi. Pero vení, Primero corregir que la dirección de arte la hicimos ella y yo. La dirección de arte la hicieron ella y Florencia, las dos. Las dos, vestuario no, ella y Caro. Después, la verdad, mucho no me acuerdo. Bueno, pasó un montón de tiempo. Pero sí me acuerdo, probablemente, que hicimos la orientación de la casa, la posibilidad de trabajar en un lugar seguro dentro de lo salvaje y delirante, que era estar ahí hasta peligroso. De hecho, hubo un momento que le robaron. Sí, no. Bueno, nos robaron, mano armada, o sea, fue picante, era una decisión picante, era la libertad dentro de ese espacio que para Verónica era conocido, que era la reja en la periferia, Moreno, pero que era conocido para ella. Nosotras con el tiempo se nos hizo conocido, la verdad que igual hubo una parte de la película en la que yo no estuve, y ahí la continuó Flora. Pues volví porque duró 2 años, ¿no? O sea, como uno puede ir, volver y volver. Algo que me parece importante de la luz y de todo el lenguaje de la película era el tiempo que nos tomamos, el tiempo que se tomaba Sole para hacer cada plano, el tiempo que se tomaba Laura para dirigir a Vero, para bajarle el tono, para encontrar el tono mínimo, porque de Verónica Ginás a ser alguien casi mudo, te imaginas que ha sido un trabajo. Y la casa, sí, me acuerdo que lo importante eran las texturas, y bueno, Sole y yo fuimos compañeras de fotografía, ¿no? Yo y algo de eso de... y sí, lo que sabía es que la casa también iba a tener una evolución. Lo que vieron recién era el principio, era el principio. Después la casa se va como la casa, el refugio que ella tiene, su hogar,
y de los perros, y se va como desarrollando en cada estación, va como se ven claros avances, termina teniendo una huertita, ¿no? Como, pero siempre desde la búsqueda que ella tenía, que fue la misma que tuvimos nosotras, también de los materiales posibles, de lo que teníamos cerca, de empezar a conocer a la trama también de los vendedores de chatarra, de los basureros, de ir a patear ahí la calle y cómo dudaban de nosotras, no, mira, esto no se va a sostener, y vino un temporal y la casita se volaron árboles, pero la casucha sigue ahí. De hecho, esa casita sigue ahí. Tendríamos que ir a tomar unos mates. La tendríamos que haber hecho ahí la charla. Claro. Haber hecho ahí. Parece que sigue ahí porque era como... La idea era que ella encontrar su refugio fuera del sistema, pero no podíamos de verdad hacer esa casita en el medio de la nada. Al principio lo pensamos, lo buscamos. Por suerte no lo hicimos. Tomamos la decisión de hacerlo dentro de la propiedad privada de Vero, que es una quinta. Entonces, dentro de una zona que parecía tan bueno, la frontera la pone el hombre, por ende, el límite de lo salvaje, y eso era una malla de alambre, nada más. Así que sí, era importante siempre, bueno, el arte, lo primero que en realidad dijiste vos, el arte y la luz y la cámara y todo, es como a mí me indigna, voy a decir. Me indigna. ¿Qué te indigna? Me indigna cuando no se considera que son solo una cosa, o sea, que no es lo mismo. Por eso sí. Claro, que por supuesto que tienen que estar hermanadas. Pasa que, bueno, como Sol y yo somos amigas, hermanas, y que bueno, ella es mi hermana, es mi hermana además, de ser la co-directora de arte y vestuarista. Entonces era como que hay veces que se da que en una película puedes construir más hermanadamente una imagen, y yo creo que eso se refleja, y otras no, y eso también se refleja. Le quiero contestar algo, escúchame. Pero igual esto que vos decís, de que yo te dije al comienzo, que para mí, digo, no hay división, o sea, la división de roles es algo que, es como la división del trabajo, es algo que se establece, que debe tener un orden, pero lo establece algo que tiene que ver con el capitalismo, de que nos organiza y nos pone a cada uno en un lugar, en una cajita, y vos no te salgas de acá, y vos no te salgas de acá, y vos no quieras saber de... Pero... Perdón, no. Despatriarcalizar la mirada es trabajar en equipo. Absolutamente. En un set, o sea, así, patriarcal puro, tenés al DF, que es como el rey, Dios, sentado en el banquito adelante y tipo, hay que pedir permiso, más o menos, para mirar el cuadro. Eso es horrible, trabajar así. Eso no pasaba, claramente. Acá no pasaba. No había monitor, pero bueno. Claro. Bueno, pero no, pero les ponías, les reproducías los planos. No, lo veíamos todos juntos, estábamos así, todo era más... A veces no había ni la posibilidad de ver, o sea... No, claro, una confianza de que ese era un puesto de trabajo, como vos decís, pero más que nada por un tema de hacerlo más que nada por un tema de hacerlo posible. Yo hacía eso, ella hacía, yo me ponía a ayudarla en algo a ella de la casa, pero yo no la construía porque ese no es muy fuerte. No. Pero sí había algo de la división esa, pero totalmente hermanado y era en conjunto. Y eso tiene que ver con toda esta experiencia de que estoy hablando de la película, tiene bastante que ver con esa sensación, que éramos un grupo, éramos una alianza de personas haciendo una película. Éramos una tribu. Una tribu. Hubo una progresión con respecto al color de fotografía y de arte a lo largo de las diferentes temporadas. Sí. Seasons. Sí. Sí, había cada estación tenía su color desde todo, pero Por eso creo que era por eso lo que decía Sole antes, de respetar el filmar en las estaciones del año para que sea la naturaleza con sus colores, para marcar a la paleta ahí medio como nosotros solo como que la acompañamos. claro. ¿no? Sí. Sí, al ser una peli muy contemplativa, porque tiene como un color orgánico, pero noté como ciertos detalles que seguramente estuvieron planeados. Sí.
todo lo que no sea el exterior, todo lo que sea de ella, de la casa, de lo que podíamos controlar, está planeado. Por eso es también importante, tampoco era que nos mandábamos a hacer cualquier cosa, teníamos como nuestras propias reglas, nuestra propia Biblia, no sé cómo decirlo, nuestro propio guión más allá de todo lo que pasaba después, ya bastante tiradas al mundo estábamos como para no saber qué íbamos a hacer, teníamos como pasó de repente que teníamos que ir a filmar una cosa de otoño que faltaba cuando estaban haciendo el armado de la película y era primavera sería mejor, pero era pleno verano y teníamos que hacer una cosa del invierno, entonces teníamos que ver de qué manera hacer que eso pasara. Y después en color, por suerte también tuvimos la posibilidad por un premio que ganamos de trabajar con un colorista muy bueno, entonces después en color también en la postproducción intentamos aunar todo eso, los diferentes lentes, las diferentes cámaras, todo está cuidado en ese sentido. Y después la música, por eso también esta alianza insólita de mujeres a mí me parece hermosa, porque la música también es de Juana Molina y a mí me encanta, la verdad, lo que hizo, es cero, como muy dentro de nadie se destacaba por algo en especial, y ella, Juana Molina, podría haber, pero como todo muy de acuerdo a la película, al personaje y a la historia que estábamos contando, todas para eso. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Eso es adentro de la casa que decíamos que tenía el techo translúcido. ¿Usaron algo de luz artificial? Hay un interior que no les mostré, que ella va a visitar a una amiga en una casa y sí usamos alguna luz práctica, una bombita y por ahí teníamos unos tubos tipo como unos pampa de 2 y usamos eso. Pero solo en esa situación y en otra más. Creo que la del hospital. ¿No? No, en la iglesia era un rebote. Teníamos un live disc de esos 5 en 1 y eso lo usamos bastante. En general es todo eso, es luz rebotada o
ahí buscando la situación lumínica que más nos favoreciera. Tamizo, sí teníamos, ¿no? No teníamos tamiz, no teníamos gente para, para sostener el tamiz, no había nadie. Una pantalla sí. Sí, la pantalla esa 5 en 1 que por ahí la dejábamos puesta en algún lado, si se movía, se movía. Ahí en la iglesia, viste que le daba como una cosa, como un contra, estaba apoyada en una puerta, entonces si alguien pasaba, se veía como una sombra y estaba ahí apoyada, no es que tampoco era mucho más que eso. Pero eso fue lo único. Lo que decías vos, eran cuasi documentales. Sí, eso era en una misa de verdad. Y que nos dejaron filmar igual, no, tampoco estábamos tan... Pedimos permiso y nos dejaron. ¿Y la de las velas es solo luz? No. Y la de las velas sí, es solo velas. ¿Estoy mintiendo? No, solo velas. No, sí. Solo velas, muchas velas había. De hecho, iluminábamos con velas fuera del cuadro, como muchas velas puestas en una cacerola y iluminábamos con eso. Pero Claro, no son las velas del cuadro. no son las velas del cuadro, no. Hay más velas fuera del cuadro, pero eran velas, sí, sí. La escena de la misa, ¿con qué lente la agarraste? O sea, ¿cuánto estás enfocando? Probablemente haya sido, te digo, por los lentes que teníamos en ese momento. Yo creo que si no fue un 85, fue un 50. Creo que fue un 85 porque yo estaba donde estaba el cura casi y ella estaba en la última fila. Yo creo que sí, porque los lentes que teníamos un 16 de plástico, un 20 y pico, un 50 y un 85 y teníamos unos super teles, esos de 300, que cada vez que filmamos se ve como todo muy... se mueve bastante, pero también era lindo. Sí. Entre cámara y cámara, ¿cómo hacías con el perfil de color y después, digamos, la postproducción de color? Está bien, digamos, conseguiste a alguien que lo haga, pero lo pensaste también desde la base. Sí, bueno, es siempre una Canon la que filma. Ya eso, digo que a veces era una 7D la que mejor nos fue, después si no era una Canon de menor calidad incluso que esa, pero sí siempre les ponía como para tener la base del seteo neutro, menos contraste, menos saturación, más que nada por un tema de los lentes que eran bastante distintos los lentes más que las cámaras. Entonces sí le intentaba sacar y algunos lentes les tenía que sacar el sharpness. Pero no, eso, más que nada para intentar tener de dentro de lo posible algo más parejo. Después el color tampoco es que se lo di a alguien para que lo hiciera, ¿no? Estuve ahí, igual es un buen colorista que podemos hacerlo en una semana, pudimos hacer el color de toda la película. Y eso tampoco es que te da tanto la Canon para trabajar. Entonces estuvo bueno que él tuviera mucha experiencia porque lo pudimos hacer así, muy delicadamente. No hubo que hacerle muchísimo a la película más que acompañarla. Dijiste que no hubo un guión literario, ¿verdad? Para Sí. la película. Exacto. Tampoco hubo un guión técnico, medio que se arreglaban en el momento con qué tipo de plano iban a usar y demás, o pensaron previamente qué planos iban a usar. No, los planos los encontramos, teníamos bastante esto que hablaba antes del lenguaje de la película. Había un lenguaje como unas armas que íbamos a usar, estaban esos paneos, porque sí, los lentes que teníamos eran los que había, entonces usábamos bastante esto de bien angulares o si no estábamos con el personaje. Teníamos como una idea pero no un guión técnico exacto, vamos a hacer esto y esto, no. Más una propuesta estética que un guión técnico, digamos. Sí, exactamente. No teníamos un guión técnico porque de hecho cambiaba mucho, ¿viste? Íbamos a un lugar y el lugar ya no existía. Íbamos a otro lugar y nos robaron la cámara. Íbamos a otro lugar y era como no había mucho a lo que aferrarse de lo que tenía que pasar, porque nunca pasaba eso. Entonces, en ese sentido era más filmar un documental. Pero bueno, por eso era bastante importante tener en claro esto que
que queríamos lograr, desde la luz, desde los planos, de lo que estábamos contando, desde este lenguaje propio de la película, que lo fuimos encontrando a medida que filmamos también. Tampoco lo charlamos un montón, le contaba antes que habíamos visto una película todas mucho, que es una película de Agnès Varda, que se llama Sin techo ni ley, que fue algo así como bastante... que de alguna manera está por debajo de esta película también. Entonces, como de sentimiento, ¿viste? Una sensación. Pero después no había nada tan rígido a lo que íbamos a hacer. Tomando la pregunta que hizo el guión literario, sí. ¿Cómo fue trabajar con tantos animales? Sí. Porque me imagino que la mayoría de los planos que vi, que son planos generales o son planos fijos cuando aparecen, el único plano que vi que era un plano bastante, no digo detalle, pero primer plano cuando tomaban agua. Me imagino que eso tampoco estaba planeado, que fue el momento tan justo tomando agua, agarro la cámara, pongo el trípode y grabo, o estaba más o menos planeado. No, mira. Cada plano no se mueve nada, que está como bien encuadrado, es como no sé si fue en el momento o justo se cruzó. Pasábamos mucho tiempo con ellos ahí. De hecho, eso, fueron 2 años y imagínate que en 2 años la cantidad de cosas que filmamos que no están en la película. Y entonces ya era esto de medio... Por eso decía de lo del principio de la mirada medio animal. Ya había una cosa de estar ahí filmando. Hay planos que bueno, que no sé si los mostré ahora, pero hay varios planos en que ellos se quedan dormidos. Y eso es esperar. Y estábamos todos ahí, éramos 4 personas relajadas, sin hablar, sin nada, esperando a que los perros se tranquilizaran y se fueran quedando dormidos. ¿Estaban entrenados? No, o sea, Verónica lo fue entrenando, entre comillas, Sí, bueno, muy poco entrenada. Bueno, pero es muy larga la verdad, pero muy poco entrenado. Sí, eran los perros de ella y sí la seguían y al principio los hacía seguirla con una salchicha o algo. Después ya no hacía falta, pero los perros, viste, se mueven bastante en manada. También es entender cómo se movían los perros. Por eso antes decía que también mis planos se empezaron a hacer de acuerdo al movimiento de los perros. Esto, hasta que no veía cepillo yo no cortaba, como cosas que ellos dentro de la manada hacen distintas cosas y ya sabías quién era el que se iba a ir, quién era el que se iba a quedar quieto, quién era el que se iba a quedar al lado de ella. Y era más que nada esperarlos. Los planos de los perros eran paciencia y tiempo. Mucho tiempo. Sí. Las directoras tenían claro lo que querían contar. Encontrarlo llevó su tiempo. Se quería contar algo, no era Una misión. en el sentido estricto de el personaje que viene de dónde, a dónde va, o sea, no sé, esas cosas. Sí, no, por eso ya no el guión técnico no estaba, pero había una escaleta de todo lo que iba a pasar, sí. ¿No? Encontró el amor. Encontró el amor, sí. Y entonces, cuando llegaron el primer día de rodaje, ¿tenías como planeado algo o te sumergiste en ese vértigo de va a suceder? Teníamos planeado la primera escena que les mostré de los perros, esa la teníamos planeada. Esa es la primera que filmamos, es lo primero. Como lo íbamos a filmar por estaciones, en el verano teníamos esta idea de esto, que sea una visión medio perruna. Yo quería que se mezclara con los perros, entonces íbamos ahí con los perros y está hecha al amanecer, de verdad. Entonces era como, bueno, sí, eso lo planeamos y lo fuimos a buscar en ese momento. Y teníamos ciertas ideas, pero más que nada fueron para el verano, porque después pasaba esto, que todo cambiaba tanto que creo que fuimos encontrando la manera de hacer la película a medida que la íbamos a hacer. De hecho, si ves las estaciones por separado con esto que te estoy diciendo, te vas a dar cuenta que hay una cosa bastante distinta que va cambiando a medida todo este ritmo, toda esta espera, toda esta paciencia se va desarrollando después. En el verano hay más cosas que parecieran pautadas, que eran estas. Lo de que mata a una paloma, que como que había acciones más precisas en el verano, que era lo primero que hicimos. Claro, porque después es como tan climático, es como casi Claro. como una construcción metafísica de ella, ¿no? Como de
no es lo que se ve, sino es todo lo que ella le va pasando por dentro, que está acompañado obviamente por lo que se ve, pero que es toda una atmósfera visual, pero que es lo que cada uno como espectador se va construyendo de ese personaje y de muchos otros arquetipos de mujeres también, no solamente ella, porque digo, para mí hay muchas referencias a otras mujeres, pero bueno, es como lo que me pasa a mí. No, es que hay. Queremos saber qué... No, digo, todo lo que se lee y se dice sobre el arquetipo de las, como lo que fueron las brujas medievales y todo esto, digo, si bien ella no se mete como en este tema, a mí me lleva, porque ella sabe las plantas, va, busca, esa autonomía que tiene su cuerpo, ¿viste? A mí me parece súper interesante y me lleva a ese lugar. Y también, si bien es la reja y ustedes van a la iglesia o al hospital, hay un momento que, o sea, casi toda la película es un lugar prácticamente indefinido. O sea, esta barrera que ustedes contaban entre lo urbano y lo rural, ese lugar de los bordes que ella transita. Sí, totalmente. Que desde la metáfora de transitar los bordes nos puede llevar a retratos de muchas otras mujeres que transitan o transitamos los bordes, digo. Después ahí hay, me parece que en este planteamiento que no es no lineal, bueno, va y hace esto, habla con esto, ¿no? Porque cuando sucede eso también a mí me parece como intrascendente, no sé. Está ahí él contando, está bien, le dice el pescado, no sé qué, el pobre lo deja ahí como... Sí. El señor, claro, bueno, todo bien, él lee el poema y todo. Si no estaría eso, a mí no me pasa nada en la película. Lo que les estoy diciendo es como desde lo que siento cuando la veo. No me pasa nada. Parece que todo conforma un clima que trasciende lo que se cuenta, digamos, trasciende eso. La verdad que no, la reja no es como... No queríamos que fuera la reja, no Claro, era de hecho, voluntad no de es la ser reja, muy no. seria. Bienvenidos a la reja. Claro, no es como bonaerense, de hecho, Exacto. en Rusia y fue muy gracioso porque la gente se reía durante toda la película, no sé, se quedaron, no sabíamos bien de qué, pero se quedaron, aplaudieron y fue muy flashero porque bueno, al ser muda también entendés que se puede ver. Sí, que habilita muchas interpretaciones. Sí. Y lo del señor, yo puse porque a mí es una escena que me encanta, pero hay interacciones con otros personajes. Está el de la ucraniana, por eso se reían, puse no sé qué vea. Hay un personaje de una ucraniana, hay un personaje de una amiga de ella. Todos los demás hablan, ¿no? Y todos los demás tienen una vida más, no tan de los bordes, quizás más parecida a lo que nosotros podríamos interpretar. Y lo que es lindo justamente que arma todo ese alrededor de ella, que ella tampoco está, que también la hace un poquito más interesante, no está totalmente aislada de todo. Tiene una comunicación que no entendés, que no te tenés que imaginar como la relación que tiene con ese hombre, la relación que tiene con su amiga, es como cómo llegó esta mujer a tener amiga y novio. Claro, no es que hay un hilo narrativo que te cuenta la carta que le mandó. Sí, que le dijo cómo llegó hasta ahí, cómo se va construyendo esto en el espectador o no, pero en la vida y como tampoco te lo planteás como esto no puede ser, ¿no? Porque es parte de ese mundo que ella habita y atraviesa y vos te quedás ahí como medio absorto. Despatriarcado totalmente. Claro. Porque es lo que decíamos al principio, ¿verdad? Pero no es como una historia concreta. ¿De qué habla? Y es una mujer que vive en la periferia y es autosuficiente y se relaciona de alguna manera y ve cómo junta agua, como que come, caza, tiene frío, entonces tiene compañía, ama a estos perros, y ahí, pero como que, y a la vez habla de todo eso. Parece que no habla de nada, y habla de todo eso. Y arquetípicamente recién yo decía, yo me estoy acordando de esto que no me acordaba yo. Cuando empezamos la película, al principio sí había ella era Diana. Sí. O sea, la cazadora, hubo toda una construcción, eso me parece una porquería
cada puntada, cada cosa, que de hecho recién se veía la puntada de la puntada de la bolsa. Y eso era más para el verano, porque en realidad cada estación habíamos pensado también algo diferente. ¿Cómo se llevaron con la organización para filmar con el clima? Porque al depender tanto de la luz, yo veía la escena que mostraste al principio de la tormenta, pero sí. ¿Cómo era? O sea, ¿armaban mucho la organización para decidir cuándo filmar o simplemente iban viendo? No, nosotros, y porque teníamos que ir hasta allá, y teníamos 1 hora de viaje y nos teníamos que juntar todas y ir para allá. Entonces, una vez que íbamos, teníamos planteado, bueno, vamos a ir 5 días en esta semana. Íbamos los 5 días y filmábamos todo lo que había como un plan de rodaje de esos 5 días. Y si llovía, la idea era esa, que como también se permitía en la película esto, más o menos, de que si hay una escena que llueve, bueno, se pudo usar después dentro de la lluvia. Por eso después también recreamos la lluvia, porque tenía que ser la continuación de un plano que habíamos hecho, que llovía de verdad. Lo usaban como a su favor. Claro, fue el único plano que filmamos con lluvia. Después hicimos 2 lluvias falsas, pero necesitábamos tener distintas cosas. Si estaba todo muy embarrado y muchísima lluvia y no podíamos salir a filmar, no filmábamos. Pero en general nos adaptamos bastante bien a lo que había que filmar en cada momento. Sí, en cada momento, cada desglose del plan de rodaje implicaba varios días, que también nos daban, era un plan de rodaje pensado para esta película que habilitaba que si un día a la mañana llovía y nosotros pensamos hacer algo, por ahí podíamos hacer otra cosa y filmarlo a la tarde o filmarlo al otro día. Era como un plan de rodaje también bastante pensado para esta película. No era que si no lo haces este día tenés un backup otro día y si no ya fue. No, era bastante justamente así. Por eso por ahí nos quedaban cosas perdidas, una escena perdida en algún lugar y volvimos 2 años después, todavía seguimos filmando la película. Por eso también es importante que claramente no es una película convencional, no se hizo nosotras solemos trabajar bastante, no siempre, pero en esquemas de este tipo de producción independiente donde o hay recursos o hay tiempo, o sea, nos damos el tiempo de ir pudiendo hacer. Entonces es importante que entiendan que no siempre es así, y si quieren hacer algo así en muchos recursos tienen que como armar todo el contexto para que eso sea posible. Para hacerlo viable sí tiene que haber recursos, pero cuando se habla siempre de recursos se suele hablar de plata, y la plata es una parte. Pero obviamente en una película con un equipo que no nos hubiéramos conocido, que no hubiéramos tenido la confianza, que no se hubiera establecido todo esto. Claro, dormíamos todos juntos en una casa, éramos 7. En una habitación. Una habitación, un solo baño, desayunábamos. ¿Qué desayunábamos? Tipo mate cocido con galletitas de arroz. Había muchas ganas de hacerla y de sostener esas ganas, más allá del tiempo. También las ganas se perdían. Fui, volví. Sí, te llamaban y te decían, no, este fin de semana vamos a La Reja. No, por favor, no. Otro, este fin de semana no puedo. Energía porque sí, era mucho. Pero yo te quiero preguntar algo más. Sí. No, pero vamos a seguir hablando después. Bueno, pero yo soy ansiosa. Yo también. Cuando vos hablaste de la referencia esta de la peli de Agnès Varda, pero bueno, te cuento, porque nosotros en nuestra cátedra trabajamos la dirección de fotografía desde un lugar inusual, capaz. Desde las teorías a las prácticas, muchas veces hay muchas distancias, pero igual hermosas, ¿no? Y nos las estamos preguntando todo el tiempo. Y entonces nosotros trabajamos con referentes de pintores, que para nosotros es una práctica sumamente interesante para llegar a la fotografía. Y siempre aconsejamos, de hecho, bueno, es una metodología, digamos, ¿no? Cuando empezás a pensar en cómo va a ser esa imagen, por ahí pensar en algo que venga desde un campo que no es el audiovisual, sino anterior, y pensar en texturas y en colores que no vienen de una imagen digital, ¿no? Para después poder llegar a algo similar y pensar en la puesta de luces desde ese lugar.
no estrictamente, pero que te sirva de referencia, saber si hubo algo de eso u otra cosa, no sé, por ahí se inspiraron en una música, no sé, en algo más, las referencias. Hay algo bastante interesante en lo que estás diciendo, porque en general a mí me gusta trabajar con referencias de pintores. Siempre empiezo una película y los directores me proponen, ¿viste estas películas? Y me mandan una lista de 17 películas que la mayoría vi, después hay unas que no, y de repente tengo antes de una reunión verme 17 películas, que es una cosa que ya no hago más, pero en el momento lo hacía y me veía 17 películas y quedaba con la cabeza así. Y después iba a tener una reunión sobre cómo pensar una nueva película. Y aparte de las 17 películas que me daban, 7 eran megaproducciones de Hollywood, 4 eran rusas, como que es difícil también pensar la imagen separada del modo de hacer una película. Entonces, yo no trabajo en general con referencias de películas, porque la imagen tiene algo, por lo menos en todos, la imagen tiene un peso muy fuerte y potente y muy que se pega a la imagen. Entonces yo prefiero que no, y sí propongo pintores, mismo hasta, a veces hasta fotógrafos que no trabajan con una imagen tan nítida por ahí, o que una foto te puede disparar un montón de cosas, y en cambio en una película ya poner una escena y que te digan quiero que sea parecido a esto, y bueno, no sé, es como medio un ejercicio práctico de la facultad cuando me piden así, es como, sí, podemos hacer esto o podemos buscar cómo contar esta película con los medios que tenemos, con los recursos que tenemos. Entonces, para mí siempre en realidad es bueno trabajar desde los pintores, desde música incluso también. Pero en esta película, que fue ya hace como 7, 8 años, 7. En este momento todavía no había llegado a esta conclusión, o no había encontrado esta manera de trabajar. Entonces sí vimos varias películas, pero era distinto porque, bueno, éramos compañeras de la facultad, amigas, y pasamos mucho tiempo pensando, y esta película se gestó comiendo un asado en la reja mientras que hablábamos. Habíamos trabajado juntas en otras películas, en otra película de Laura, en películas de Mariano Ginás. Entonces ya compartíamos un lenguaje en común, compartíamos un mundo de imágenes en común. Entonces, en esos días, en esa habitación que vivíamos, que fuimos un verano, fuimos antes de empezar a filmar y a buscar planes y todo, a veces a la noche veíamos alguna película, y una de esas películas fue esta Sin Techo ni Ley, y algunas películas de Apichapón también veíamos, y como que todo iba sumando al imaginario de lo que queríamos construir, y de esta sensación, de esta atmósfera, de crear una película más de atmósfera que no fuera tan lineal y de acción narrativa de un héroe. En este caso es una heroína, pero digo que era tan claro y tan lineal lo que iba a ser, y un guión estricto y de hierro, y de que esto, la escena 1 era así, la escena 2 era así, el plano 3 era así, el 4 era así, y como una cosa más inamovible. No era eso lo que buscábamos, y bueno, creo que lo logramos bastante bien dentro de todo. Laura y Verónica, que son las directoras, Verónica es la actriz, la que tuvo la idea y también dirigió la película. Junto con Laura también ellas dos marcaron bastante esta impronta de lo que estamos diciendo acá, ¿no? Pero yo te quiero preguntar a vos lo que te quería preguntar cuando venía para acá. Venía en el 34 y siempre hago el mismo, me gusta como hacer una... y el 34 se veía reflejado en el nuevo pabellón, que está acá a la entrada. Y yo dije, ay, tengo que filmar esto. Dije, en el próximo proyecto, algo que haga, yo tengo que filmar desde el 34, porque es una imagen muy hermosa, porque es un pabellón nuevo
que nada tiene que ver con estos pabellones, una cosa como un laboratorio, no sé, como una cosa como, es para filmar como una cosa apocalíptica de la modernidad espantosa. Y bueno, y entonces se veía reflejado ahí todo el colectivo entero. Yo no me veía reflejada o no me presté atención, seguramente también estaría ahí, pero no llegaba a verme. Pero se veía todo el colectivo entero con una luz hermosa, y eso que era el mediodía, pero porque me encanta la luz de ahora, del otoño, del invierno, y todo el colectivo completo, pero se iba como cortando, fraccionando, y todo el colectivo completo, porque la calle está bien paralela a todo ese edificio espantoso. Y entonces dije, bueno, a veces siento que cuando tengo toda esta anécdota, esperen, es para contarles que yo a veces tengo esas sensaciones que son plenamente como visuales y que creo que las tengo, no recuerdo de cuándo, o sea, como esta cosa, esta necesidad de registro de algo que no tiene que ver con un suceso, es un suceso para mis ojos nada más. Y yo te quiero preguntar, Soledad, ya estoy para tener un programa de radio. Yo te quiero preguntar, porque yo me imagino que a vos te debe pasar lo mismo. Sí. ¿Desde cuándo te pasa algo parecido? Que recuerdes. A ver, creo que esto de trabajar con la imagen y desde la mirada, y creo que es parte de mi personalidad desde que tengo memoria. Mis recuerdos se arman medio en esas sensaciones de estar mirando algo de esto. De hecho, esta película a mí me gusta mucho cuando me propusiste que venga con esta película. Me encantó la idea porque de hecho esta película es una de esas películas donde hubo tanta libertad y se armó desde este lugar que estamos acá conversando, que fue, si no es la película que más, una de las que más, por ahí la que más libertad tuve en eso de filmar estas sensaciones o este modo de ver o de ser en el mundo que uno tiene, que todos tenemos. Más allá de que yo haga fotografía y otras personas hagan otra cosa igual, todos tenemos una manera de ver, desde dónde mirar. Y en esta película daba mucho espacio para que se construyan a través de esas miradas del mundo. Entonces había mucho de esto. Me corrí de tu pregunta, pero que justo daba mucho. Hay un plano ahí que les decía, que les mostré que había... Eran como, es un perro, uno de los negros, Camboya se llama, y muchos pastos adelante, como fuera de foco, de un otoño, una primavera, creo que era. Y esa imagen no es que era parte de nada. Yo estaba con la cámara sola esperando algo, como siempre, que sucediera, que no estaba viniendo, y me quedaba filmando las cosas estas de esto de estar ahí, y filmaba, y mucho de eso está en la película, que eran partes de esta espera de algo y mirar. Y entonces creo que básicamente me dedico a esto por eso, por mirar, por este ejemplo, esta anécdota que contaste recién. Sí, desde siempre. Hay otras cosas que me gustan hacer, no solo mirar, pero digo, básicamente cuando me encuentro en una situación que me voy un poco o tengo tiempo, me encuentro, hace poco estaba en un aeropuerto haciendo exactamente lo mismo, ¿viste? Era un reflejo en un avión que entraba por un vidrio, pegaba en algún otro lado que no entendía y le volvía a un grupo de azafatas que no sé de qué aerolínea eran, pero todas con un gorrito rojo y era una cosa, me quedó en la grabada en la memoria y dije, sí, esto también. Y le saqué una foto para decir esto, lo voy a poner en alguna película. Pero básicamente creo que ese es el núcleo en mi caso, de mi profesión. ¿Qué horas evitaban? No,
Bueno, al mediodía, pero... no, lo que pasa que es así, en verano filmamos, todos sí lo filmábamos más a la bien temprano, de hecho fuimos más estrictos en el verano, por la calidad de la luz en el verano, bien temprano a la mañana y después en un momento de la tarde cuando en la casa no le daba tanto el sol de tan perpendicular. Pero después en el otoño y en la primavera eso no es tan terrible, mismo en el invierno hay cosas que filmamos a las 2, 3 de la tarde y después a veces teníamos que volver para hacer una sola cosa y volvíamos y teníamos de 12 a 4 y filmábamos de 12 a 4. Pero creo que en el único estación que nos cuidamos de eso fue en el verano. Y más que fue la primera y la que fuimos con todas más las reglas más inquebrantables. Después ya no tanto. Pero sí, siempre, ¿no? Todos intentan evitar de 11 a 4 de la tarde no se filman. Nunca me pasó, igual que me respetaran eso. Suerte. ¿Los lentes tele de cuánto eran, te acordás? Ese era creo, de 300. El lente tele que usábamos era ese que está ahí justamente y era de un 300 de fotografía. Era bastante inhóspito para usar, pero era muy lindo. Para hacer foco. Sí, y aparte había un poco de viento y se empezaba a mover todo, no tenía estabilizador de imagen. Pero era muy lindo. Filmar los perros con ese desde lejos era como... Era nuestro... ¿Cómo fue eso está bueno esta prioridad que le dieron a las texturas visuales que llevan ustedes? Hubo momentos donde ustedes se preguntaron o se replantearon, che, por ahí esta cámara o este lente, ¿no? Y decir, bueno, nosotros técnicamente vamos a llegar con esto hasta acá, hasta lo que dé los equipos, tratar de agarrar el mejor rango dinámico como para que después saber que lo van a poder trabajar más en una post. Sí, no, sí, sabíamos parte de la película y parte de la imagen de una película es saber con qué técnica contás. Como por eso decía antes que a veces es engañoso que te pasen una referencia de una película de Mad Max cuando tenés que hacer una película que tenés un presupuesto de 50.000 pesos, ¿no? No tan poco, pero igual, digo que es muy difícil, no se llega ahí porque eso es dinero y es efectos, es un montón de cosas que ya ustedes saben también. Entonces parte del planear una película y pensarla estéticamente no se separa de los recursos que tenés, de la cámara que tenés. Si esa es la cámara para ese proyecto porque es la posible, entonces lo pensamos desde ahí. Nunca fue un impedimento. Ninguna de las cosas que teníamos dijimos, no, esto así no se puede hacer. No hubo nunca esa instancia de pensar, no, para esto necesitaríamos tener... no. Y La Flor la habíamos hecho con otra película, la habíamos hecho con esta cámara. La conocíamos a la cámara, sabíamos lo que nos daba y era nuestra cámara, era la cámara del Pampero, era la cámara de la productora. Entonces era nuestra, entonces se podía, eso era vital también, ¿no? Esa cámara que es la que tenés vos, que es que lo que también está bueno es que vos lo ves, entonces tampoco no teníamos monitor ni nada, pero vos lo que ves ahí, y más si ya estás familiarizado con su uso, sabés que lo que ves ahí es más o menos lo que después vas a obtener. Entonces, sí, no había sorpresas con eso. Y una sola cosita, no, en realidad no es la cámara, para mí, hasta dónde te permita ir en la cámara, no, porque está bueno pensarlo, porque es interesante pensarlo al revés, porque la cámara sí te va a permitir, vos sabés pero en realidad es pensar al revés. ¿Qué querés hacer vos? Y después explotar la cámara, no para ver hasta dónde esa cámara llegue, sino sacarle cosas que ni sabés que se podían hacer y que sí, técnicamente no tiene el ratio que vos necesitas, pero bueno, mejor que se rompa ese ratio y por ahí sale otro significado de eso. Digo que como que es una vueltita incluso más de tuerca, ¿no es hasta? Bueno, esto me da la cámara y hasta ahí sé que llego y después no voy a poder hacer nada mejor. Claro, no pensarlo como una limitación. No es una limitación, para nada, sí. Incluso el límite de esta cámara puede ser, algo que esté bueno para usar. Mismo la facilidad de tenerla en una mano y poder hacer una película así, una persona sola.
también eso es una súper ventaja. Casi como a modo de conclusión, me parece que, y pensando también en despatriarcar la mirada, que tenemos los recursos, o sea, ya está, porque la mayoría de los que estamos acá tenemos el privilegio de tener estos equipos y que en definitiva es qué hacemos con eso. Y digo que antes un modelo de cine verdaderamente requería, y a todos nos gustaría también tener, a todas nos gustaría tener otra cámara que sabemos que funciona, que rinde más, etcétera, etcétera. Sabemos que podemos producir una obra en el sentido que causa sensaciones, que nos pasan cosas en el cuerpo cuando la vemos, con estos recursos mínimos que vienen a democratizar un poco esta jerarquía que tenía quien miraba, quien operaba la cámara, y que si nos agrupamos, si podemos tener, ¿no?, un equipo consolidado a nivel, en todo nivel, ¿no?, afectivo y coincidente estéticamente, yo creo que podemos empezar o que ya está sucediendo, a producir otras formas de enunciar audiovisualmente. Sí, estoy de acuerdo. Y el equipo también, yo siendo parte de un equipo, es fundamental. Mismo el equipo de fotografía, como otras áreas, o como director, y tener al lado a la gente con la que vas a hacer una película, me parece eso toda la vida más importante que con qué equipos técnicos uses. Sí, porque son herramientas que las puedes usar, es lo que decías vos, como que cada cosa te da algo, entonces vos eso lo puedes usar para hacer determinadas cosas. Pero me parece que lo más interesante que propone, o por lo menos a mí el cine que me gusta hacer, es esta cosa colectiva de cada uno en su área, haciendo lo que mejor sabe o lo que más le gusta hacer, pero como si sea un tejido mucho más enriquecedor que bueno, tenemos una Alexa, 16 Sky Panel, y bueno, sí, también está bien, ¿por qué no? Pero no es lo fundamental. Fundamental es que haya una historia que esté buena a contar, que haya gente que entienda lo mismo que vos entendés, que haya gente que quiera trabajar en esto, que comparta una visión, y si no, que te la enriquezca, y así. Espero que les haya servido de todo esto de algo, y que hagan cosas muy buenas y muy hermosas.